Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a presentar un pequeño video muy rápido sobre las respuestas de la prueba escrita para que puedan verificar y ante cualquier duda ¿verdad? Algún reclamo posterior de puntaje, etcétera, podamos comunicarnos y tratar pues eh, de solucionar en caso de que exista, ¿verdad? Y en caso de que no, pues para que quede comprobado, ¿verdad? La revisión de la prueba. Este, bueno, es una prueba que constaba de 3 partes: selección única, respuesta corta y el desarrollo, que era una producción escrita. Básicamente, creo que una de las grandes deficiencias que hubo a nivel general fue la falta de lectura de instrucciones, desde el principio, desde la instrucción general, ¿verdad? Es importante siempre leer cuidadosamente toda la prueba, verificar que esté contestada en bolígrafo azul o negro, bueno, excepto el borrador y la lluvia de ideas, que si eran probable manejarlas con lápiz. Utilizar evitar el uso del corrector, ¿verdad? También. Luego, también esto era sumamente importante, lo marco, porque creo que muchos de los problemas a la hora de hacer lectura fue eh, la letra y número legibles. Hubo bastantes personas que en la parte del desarrollo, en la parte de calificación, escribieron con pésima caligrafía, sin importar si tenía sentido o no. Y recuerden que siempre la lectura de esa parte definitiva es para otra persona. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado en función de que podamos comprender ese texto, ¿verdad? Bueno, vean que incluso aquí en la última dice: recuerde que en la producción escrita, que era el desarrollo, se deben evidenciar los 3 procesos de escritura. Esos 3 procesos los hemos estudiado desde el año pasado. Incluso la profe Nidia los estudió también. Entonces, pues es trabajo que ya se ha venido realizando a lo largo de estos 2 años de diversificada. Bien, la selección única, yo creo que era muy fácil en cuanto que usted ubicara las palabras clave de lo que se le solicitaba, ¿verdad? Marque con una X la opción correcta. Pero ¿para qué espacio si ya sabemos cuáles son los términos? La forma de tratamiento denominada ustedeo, con solamente esto, perdón, voy a agarrar aquí, con solamente esto que está aquí, ya usted sabe que se refiere al uso del usted. Entonces, con eso ya yo podía tener la respuesta correcta. Usted volvés, usted vuelve o usted vuelves. Inmediatamente al hacer esa opción, ya yo sé, perdón, que la opción correcta es vuelve, ¿verdad? Esa sería la opción correcta. Luego, en la parte 2, querés. Forma de tratamiento que aparece se llama, vamos a ver, ustedeo. Usted querés, tú querés o vos querés. Entonces ya inmediatamente me responde al voceo, ¿de acuerdo? Porque estamos contestando, vos querés, ya eso lo habíamos estudiado. Luego el punto 3, ¿alguno sabe? Espacio, Alonso no vino. Esto es una combinación gramatical de pregunta y siempre ha sido considerada por el espacio y obviamente por la tilde, o sea, es la opción C. ¿Por qué? La primera es un sustantivo, la segunda es un relativo y la tercera es la pregunta. 4, don Gustavo, espacio, haberse sacado el premio mayor, espacio, compró casa y carro. Cuando es el relativo de causa, ¿verdad? Porque sería este de acá. Entonces ya con solo eso ya yo sé que entonces la respuesta aquí arriba es DVD. No es una obligación, es una suposición. DVD. En el enunciado, en el 5, se dijo, espacio, tendría que hablar con el jefe lo más pronto. Sí mismo, este de acá no existe. Bueno, este a es una conjunción, perdón, una interjección. Este sí es una conjunción de finalidad, entonces no va como tal. Esto de acá, la combinación referida al adverbio, por lo tanto la respuesta correcta es la B, que es una preposición, la afirmativa y mismo, ¿verdad? Refiriéndose a la persona. Así mismo.
La número 6 aparece un fragmento, dice, estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto. Esta es una frase de un texto célebre de la obra La Metamorfosis y obviamente está referida al protagonista, es el texto inicial. Entonces ya sabemos que está referida a Gregorio Samsa, ¿verdad? Grete Samsa no, es la hermana de Gregorio y el gerente tampoco. Aquí aparece otro fragmento de La Metamorfosis en donde se le está solicitando un rasgo de la época vanguardista. Dice, lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado que aquel había dejado sobre la silla, junto con el sombrero y el gabán. Tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa, y dando patadas en el suelo comenzó a hacer retorcer a Gregorio a su habitación, blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvió los ruegos de Gregorio, tampoco fueron entendidos y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana a pesar del tiempo frío e inclinada hacia afuera se cubría el rostro con las manos. Esta es una descripción que no tiene ningún carácter didáctico ni moral, ¿verdad? No está enseñando nada, tampoco es en función de la aristocracia, no está en función de la gente de clase alta, de evadir la realidad. Aquí esto es un experimento. ¿Por qué? Porque el autor está jugando con la creación de un personaje que realmente es una persona que se transforma en un insecto. Entonces, obviamente aquí estamos viendo que hay una pérdida de la lógica, de lo lógico dentro de lo real, de lo cotidiano, y por lo tanto, aquí es búsqueda de lo novedoso, el experimento. La lógica pierde sentido, ¿de acuerdo? Ese es el rasgo vanguardista que hay en ese fragmento. Número 8, una característica propia del vanguardismo que se evidencia en la obra La Metamorfosis consiste en pérdida de la fe e indiferencia ante las situaciones que ocurren en la sociedad. Evidentemente, el personaje intenta comunicar y nadie alrededor suyo comprende lo que hace y además lo ignoran, ¿verdad? Es una persona transformada en un bicho y sin embargo no hay interés. Incluso el personaje en sí mismo comienza ya a perder, ¿verdad? Ese interés de lo que sucede. Búsqueda de la belleza a través de imágenes sensoriales, evidentemente no hay ese interés de la belleza, ¿verdad? Más bien al contrario, vemos como esta descripción, por ejemplo, inicial de cómo se transforma en un bicho, más bien es como grotesca. Realismo exacerbado, ¿qué quiere decir eso? La realidad llevada hasta su máximo. Realidad. El personaje es un insecto, no es real. Entonces, evidentemente, ni la 2 ni la 3 pueden ser opciones aquí, sino que sería la opción A. Vamos con la 9. El autor de la obra La sequía corresponde a... Esta la puse por una sencilla razón, porque fue el único texto que se estudió además de La Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces era muy sencilla la respuesta. Era Carlos Salazar Herrera, costarricense. ¿De acuerdo? Luego tenemos la número 10, dice, la importancia de tener estrategias en la comunicación oral es necesaria para desarrollar relaciones sanas. Esto también se estudió dentro de la última guía. En el cuento La sequía, con respecto a la comunicación oral, vemos que la pareja protagonista siempre evidencia dificultades de comunicación. Entonces ni siquiera leo las otras opciones porque ya yo sé que la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Esto sería con respecto a la parte de la selección única. Con la parte de respuesta corta, algo que era muy importante y sobre todo en la opción 1, 2, 3, 4, eran las tildes. Si no había tildes en algunas de esas opciones, la respuesta automáticamente quedaba incorrecta porque cambiaba el sentido del verbo. Entonces, para que lo tengan claro, no me pueden reclamar si está marcada la falta de la tilde, ¿verdad? Porque ya se cambia la respuesta. Complete el espacio en blanco en la parte A con el verbo conjugado. Esto es importante
conjugado en presente. Muchas personas pusieron va a tal cosa en futuro o en pasado. Yo les indiqué allí en presente. Si no me lo pusieron en presente, no se puede revisar correctamente. La opción 1 dice, vos no, vamos a, perdón, a quitar aquí el lápiz. Dice, vos no saber cómo llegamos a tu casa. Vos no, vamos a ponerlo en color diferente. Vos no sabes. ¿Usted qué opina sobre la música actual? Número 3. Tú solo quieres, presente. Tú solo quieres, presente. Vos debes, con tilde, ser más precavido con el uso de las redes sociales. Esas eran las respuestas en esta parte. Ok, ella es María, también es mi amiga. Aquí sería también de adverbio. Número 2, muchas personas hablan de más preposición, más conjunción, más adverbio de cantidad. De más. ¿Por qué? Ya vimos que la pregunta va separada, entonces sabemos que es esta. ¿Verdad? ¿Por qué llegaron tan tarde? Si no lo veo, no lo creo. Si no. Si no lo veo, no lo creo. 4. La entrega de citas, esto es una obligatoriedad, entonces tiene que ser debe. La otra no es obligatoriedad. Debe brindarse a las 7 de la mañana. ¿Okay? Es una obligatoriedad. Y por última, ella se ve no, perdón, no es la última. Ella se ve tan bien, aquí es que se me corrieron todas. Ella se ve tan bien, ¿verdad? Vean que es diferente a la primera opción. Ella se ve tan bien separado, ¿verdad? Compré un sobre todo, así, unido. De hecho, esta opción venía en la guía de la profe. Creo que yo le cambié nada más un par de cositas, pero era básicamente la misma. Un sobre todo, ya sé el por qué, cuando es el por qué con artículo, va unido y con tilde. Entonces, estas eran las respuestas correctas en la parte B. También, de más, por qué, si no, debe, también, y sobre todo, y por qué. El por qué. Muy bien, ahora sí, este fue el meollo del asunto. Esto fue lo que nos dio problemitas. Vean, voy a marcar las instrucciones para que quedemos claros. Lea dice el fragmento de la sequía y con base en este y en la totalidad del cuento, redacte un ensayo de 150 palabras. Para ello, escoja uno de los siguientes temas. Es decir, en ningún momento dije ponga su opinión del cuento. Les estoy diciendo, escriba uno de estos 3 temas basándose en el cuento de la sequía. No es que usted me hablaba de ese tema en general sin mencionarme el cuento. Si ya usted me habló del tema en general sin hablar del cuento o me habló de su opinión del texto sin mencionar ninguno de estos tres temas, ya ahí no está siguiendo la instrucción que se está brindando una producción escrita. Tengan cuidado con eso, por eso se los dije, tienen que leer las instrucciones. Ahí dice, lea el fragmento La sequía y con base en este y en la totalidad del cuento, redacte un ensayo de 150 palabras. Para ello, escoja uno de los siguientes temas. La necesidad de la comunicación oral en las relaciones interpersonales, sí, se puede hablar de cómo esto nos afecta en general, pero tomando de ejemplo cómo afectaba la relación de esta pareja de la sequía. 2, la problemática de la incomunicación como parte de los estereotipos de género. Yo esto lo expliqué y también
venía ahí mencionado, de cómo nosotros tenemos una idea dentro de un sistema patriarcal de que los hombres callan o no comunican sus emociones, las mujeres sí. En relación con esto, cómo genera una problemática de comunicación a nivel de estereotipos, ¿verdad? Y con base en el cuento. Entonces vean que estoy especificando cuál era el tema que había que resaltar, cuál era el desarrollo del tema en cada una de estas propuestas. Y por último, la relación del ambiente como forma expresiva de la comunicación en la sequía. Los que no leyeron nada me hablaron de contaminación del agua, de contaminación del aire, de un montón de cuestiones totalmente ajenas a lo que se está proponiendo. La propuesta del tema es que si usted leyó el cuento, se da cuenta que le hablan de un espacio seco, hojas secas. Es más, en el fragmento que viene acá, les doy pistas de cómo es ese espacio, ese ambiente. Vean acá. Dice, no llovía. Se cansaron los yigüirros de pedir agua. Cayeron las hojas de los árboles grandes. La tierra y el sol se bebieron el río. Hojas, hojas, hojas. Entonces, toda esta descripción de alguna manera hace una analogía, una comparación entre la tierra y la pareja, ¿verdad? ¿Quién es el yigüiro que pide agua? La india que le está pidiendo al indio que se comunique, ¿verdad? ¿Quién se cansó y se fue? De ahí, la indígena, ¿verdad? La muchacha. Entonces, aquí todo esto se relaciona. Entonces, esto era lo que quería en la propuesta número 3, no que me hablaran de contaminación mundial ni nada de estas cuestiones. Dice, recuerde, tras de eso les puse las etapas de qué es lo que hay que hacer. Realizar las etapas de escritura, planificación, que es la lluvia o esquema de ideas, textualización, que es el borrador, y corrección de ese borrador, y la revisión. Cuando ya usted tiene clara esa idea, ya está desarrollada, entonces ahora sí la plasma en lapicero azul o negro. Cuidar la ortografía, el uso de mayúsculas y acentuación, porque son los errores más comunes que encuentro yo en las redacciones, de hecho a nivel general. Dividir en párrafos cada idea y dejar la sangría entre cada uno de ellos. Muchas personas no entendieron qué es la sangría. Yo no entiendo esto porque la sangría se ve desde la escuela. Tener caligrafía legible y clara, que ya de por sí está dentro de las instrucciones generales. Evitar tachones, uso de corrector y evitar salirse de los márgenes en el trabajo final. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Bueno, la lluvia de ideas. Recuerden que cada idea que se plasma es un párrafo por desarrollar. Eso no pasó en muchos casos. Incluso hubo gente que me hizo esquemas de ideas, lo cual está bien, siempre y cuando igual estuviera involucrado el cuento. Este era el espacio del borrador. Mucha gente lo escribió y no lo tocó nuevamente. Había que revisarlo, cambiarle, borrarle, ponerle palabras nuevas. Si repetían palabras, identificarlas para poder entonces hacer las modificaciones, etcétera. Vean, yo revisé demasiado, de luego la parte definitiva del texto, me asombró también cómo quedaron exactamente igual que el borrador, cómo incluso gente se brincó el borrador y escribió allí y obviamente les quedó lleno de una serie de deficiencias que eran importantes arreglar y que se hubiesen solucionado si ustedes hubieran revisado el borrador. Una cuestión que sí quiero aclarar, por ejemplo, es que a la hora de hacer revisión de un ensayo, siempre se debe de poner cuáles son los problemas que tiene el texto escrito. No tengo que ponerles cuáles son las cuestiones potencialmente buenas. Puedo hacerlo, pero yo necesito más bien que ustedes conozcan cuáles son los problemas de escritura para que efectivamente el día de mañana, cuando entreguen a una universidad o cuando trabajen en algún lugar, sepan que eso tienen que arreglarlo. Es como cuando uno va al doctor y le hace un examen, un escaneo. El doctor no le va a decir, aquí está el hígado, está todo esto dañado, pero no importa, está bien. No, no, no. Le va a decir, está todo dañado, hay que arreglarlo, ¿verdad? ¿Cómo les digo yo hay que arreglarlo? Bueno, lo marco en la escala de desempeño, porque les estoy marcando el nivel en donde están ubicados con la escritura. Y creo que esto, pues, también es producto, pues, de esta dificultad que ha habido de comunicarnos, ¿verdad? A nivel general, del hecho de que estemos en trabajo de distancia, porque nunca hemos trabajado a distancia y obviamente muchas personas se confían de este sistema y realmente en la escritura no podemos confiarnos y ya, y dejar las cosas así. Es importante
poner atención a los detalles en un trabajo a distancia. ¿Cuáles fueron los mayores errores que ubiqué? Bueno, la pobreza léxica a nivel general, se los digo así con toda la confianza. No me refiero a pobreza léxica que ustedes sean pobres. Es algo que tengo que aclarar porque no hay una comprensión de esto. Cuando hablamos de pobreza léxica nos referimos a que hay mucha repetición de palabras, no estamos utilizando sinónimos, ni antónimos, ni pronombres, repetimos palabras, repetimos verbos, repetimos ideas, también uso de verbos generales, o sea, en lugar de involucrar verbos de mayor riqueza léxica, utilizamos los verbos de siempre: poder, hacer, tener, estar, ser, eh, necesitar, o sea, son los verbos cliché de todas las correcciones que se hacen a nivel general los estudiantes, y eso es algo que sí hay que cambiar. Yo siempre les he recomendado utilizar páginas de sinónimos, por ejemplo, Word Reference es una página bastante buena en donde pueden encontrar sinónimos de este tipo de verbos que pueden todavía enriquecer más el texto. Vi también deficiencias en la puntuación. Hubo personas que ni siquiera me separaron en párrafos. La separación de párrafos se debe de hacer desde el tercer grado de la escuela. Y hubo gente que no me separó párrafos. Entonces, claro, esto va a mermar evidentemente en la nota porque no hay una comprensión del texto. Es muy difícil comprender qué ideas se quiere plantear allí. Entonces, obviamente esto pues va a afectar, y se los digo así con toda la franqueza porque desgraciadamente así fue. Me duele mucho porque sí esperaba pues obviamente una mejor relación en ese sentido de la estructura, pero no la había. Entonces pues ni modo, ¿verdad? Creo que es algo que a nivel general hay que trabajar. Si ustedes revisan mis videos de las etapas de escritura, de cómo hacer el ensayo, de cómo realizar un cuento, incluso porque hubo gente que me realizó cuentos, aunque yo les pedí un ensayo, ya yo les he explicado que son tipos de texto diferentes. Creo que es importante, ¿verdad? Prestar atención a todos estos detalles. Eh, si tengo chance, les paso un documento, de hecho, del MEP, elaborado creo que en el 2018, 2017, sobre cuáles son las mayores deficiencias en la escritura de los estudiantes. ¿Por qué lo quiero compartir? Pues precisamente para que entiendan que no es que la profesora no los quiere o les cae mal y por eso les puso todo lo que les puso, no, es porque les estoy enseñando que esos son problemas de estructura muy importantes que hay que trabajar. Y lo digo, yo sé que muchos van a decir, pero ¿qué importa? Ya yo salí. Bueno, sí es cierto, ya salieron, pero ¿de aquí qué van a hacer? O sea, tienen que igualmente escribir en algún momento, si entran a una universidad, si entran a un trabajo de recepcionistas o de secretarios, o no sé, en algún trabajo en donde tengan que realizar un informe, tienen que saber esas reglas básicas. Entonces sí creo que eh, debemos manejarlo de la mejor manera posible. Si tienen alguna duda con esto, yo con mucho gusto estoy abierta a colaborarles en lo que sea necesario, ¿verdad? Para que puedan comprender mejor estas terminologías. Y bueno, de verdad, de mi parte, desearles lo mejor. Cualquier consulta, ya ustedes tienen mi número telefónico, el acceso a Teams, ¿verdad? Para el chat, antes de que se cierre. Y pues ahí estaré pues a disposición de ustedes para colaborarles en esto. Próximamente te estaré enviando también el temario de estrategias para que también estén visualizando allí las plataformas. Y de mi parte eso sería. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien y cuídense mucho. Ahí estaremos entonces en contacto. Hasta luego.